Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en esta ocasión te voy a compartir algunos secretos de el calcio, ese electrolito que es súper importante para nuestro organismo. Muchas personas me han preguntado cuál es el mecanismo por el cual la vitamina D, de dedo, ayuda para revertir la diabetes o bien su relación con la resistencia a la insulina, y aquí lo vas a encontrar. Te adelanto, este calcio es importante tenerlo, todos los mecanismos que controlan y regulan el calcio dentro de lo más saludable posible, porque activan la lipólisis. La lipólisis es un mecanismo a través del cual el cuerpo destruye o quema grasa abdominal o grasa visceral. Y si esto no funciona así, uno sube de peso o bien empieza a acumular grasa alrededor de los órganos abdominales, y eso crea resistencia a la insulina y puede ser una causa más por la cual uno no baja de peso o no logra bajar ese nivel de glucosa al nivel deseado. Uno a veces se va con la finta, es por la dieta, es por el ayuno, más dieta, más ayuno, más dieta, más ayuno, pero también hay que voltear a ver a otros factores. Y uno de ellos es el metabolismo del calcio. Si eso no está del todo regulado en nuestro organismo, vamos a batallar mucho más para revertir o eliminar por completo esa resistencia a la insulina. También el calcio es importante porque también se le conoce como el asesino iónico. Se le llama así porque el calcio interviene en una gran serie de reacciones que probablemente ni se imagina usted, y va activando en cascada casi todas las reacciones del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tal si le digo que el calcio es importante para la liberación de insulina por las células beta pancreáticos, o bien que el calcio es necesario para la coagulación, para detener esos sangrados que suceden por diferentes circunstancias? Se necesita calcio, entre otras que son muchísimas reacciones, pero por lo mismo, si ese calcio no está bien regulado, puede empezar a activar de forma exagerada todas esas reacciones, y que por eso tengamos consecuencias negativas para nuestra salud. Por eso se le llama el asesino iónico. Cada vez que hay una alteración, algún tipo de estrés, inflamación, se altera la membrana de esas células, y si el calcio llega a entrar de forma inapropiada o bien no regulada, va a destruir seguramente esa célula, porque va a empezar a activar todos los mecanismos que se encuentran en su camino, y eso pues lógicamente no está bien. Esos mecanismos tienen que ser activados, bloqueados o inhibidos de forma orquestada, y si el calcio o vitamina D no está en rangos saludables, eso no sucede. Y otro problema asociado al mal metabolismo del calcio es el mal funcionamiento renal. Si el calcio, junto con todos los demás sistemas que se encargan de regular esto, este ion en nuestro electrolito en nuestra sangre, no funciona de manera adecuada, el riñón puede tener problemas, ya sea por hipocalcemia, que el calcio sea muy bajo en la sangre, o al contrario, una hipercalcemia. También el calcio es tóxico para ese riñón, y viceversa. Cuando uno tiene problemas en los riñones, se ve afectado el metabolismo del calcio. Estrés a las glándulas paratiroides. Cuando alguien tiene, ya sea a la alza o a la baja, esos niveles de calcio, a lo mejor es conveniente medir esa paratormona. Muchos, cuando señalamos el cuello, ¿no? Piensan en la glándula tiroidea, en un perfil tiroideo, y es muy importante para nuestra salud y nuestro metabolismo. Pero la verdad es que pocos a veces se consideran las paratiroides, unas glándulas que también están en esa glándula tiroidea, mucho más pequeñas, y que son piedra angular o eje central en ese metabolismo del calcio. Según el contexto clínico, a lo mejor es conveniente medir la paratormona, porque a lo mejor ahí está el problema de ese metabolismo del calcio, que a su vez hace que uno no pueda eliminar por completo esa resistencia a la insulina, o que la secreción, liberación de insulina por parte del páncreas también se vea afectada. Descalcificación, esto es muy, muy frecuente, a tal grado que se le ha llamado, bueno, se ha intentado meter como un criterio también para el síndrome metabólico, porque también es secundario a una inflamación crónica de bajo grado. Y cuando uno no tiene su metabolismo del calcio adecuado, los huesos se empiezan a descalcificar,
osteopenia o osteoporosis según la magnitud del problema. Y por último, lipólisis deficiente. No, el cuerpo no quema grasa como debería y especialmente se empieza a acumular la grasa en el abdomen, grasa abdominal, y eso nos genera más resistencia a la insulina. Hablar del calcio, en esta ocasión vamos a enfocarnos en el calcio total y no en el calcio iónico. ¿Cuál es la diferencia? Que el calcio total es lo que la mayoría de laboratorios te va a medir en una muestra de sangre, y ese calcio total va unido a proteínas. Por eso aquí está el dibujito, ¿no? Calcio con esta cosita azul simbolizando la proteína. Y el calcio iónico casi nunca se mide, exceptuando algunas circunstancias muy particulares. Hay que medirlo porque nos da una idea más precisa de esos niveles del calcio. Es muy raro, la verdad, de encontrar a una persona, sobre todo en el ámbito ambulatorio, o sea, atendiendo en consulta externa. Es muy raro pedir calcio ionizado. Casi siempre es en otro contexto, y los consejos y recomendaciones que vamos a encontrar aquí son basadas a ese calcio total, que es lo que más se llega a medir en la práctica diaria. Este esquema es prácticamente lo que te comentaba. El calcio es eje central para activar una gran serie de reacciones. En este caso, secreción o liberación de diferentes sustancias por parte de la célula, la conducción nerviosa, la neurotransmisión, contracción muscular, hablamos de los músculos esqueléticos, brazos, piernas, etcétera, pero también el músculo cardíaco. Es sumamente importante los latidos del corazón, tener el calcio adecuado, metabolismo celular, control de canales iónicos. A eso se refiere a que la entrada y o salida de diferentes sustancias de las células, ya sea para comunicarse o por diversos procesos, tienen que generar poros en la membrana para que puedan salir. Y esos poros muchas veces son abiertos o cerrados, dependientes de calcio, así se les llama. Es súper importante la expresión de ciertos genes, y también controlan cierta forma la apoptosis o esa muerte celular programada, entre comillas, que nos sirve para un montón de situaciones. Y el video pasado que subimos al canal de YouTube hablamos sobre autofagia, por ejemplo, ¿no? Cuando las células están dañadas, ya no están funcionando bien, hay ciertos mecanismos que activan la apoptosis, también mediada por calcio, para que esa célula se destruya porque ya no funciona bien y sus materiales, sus proteínas, se reciclen y se utilicen para producir ya sea células nuevas que funcionen mejor, o bien reparar ciertas estructuras de esa célula que ya no están funcionando de manera adecuada. Entonces, si el calcio no está muy por debajo, una hipocalcemia, por ejemplo, estos mecanismos pues no se llevan a cabo, obviamente, ¿no? De manera saludable. Pero ¿qué tal si ese calcio está muy alto? Pues se van a activar en exceso, y eso tampoco es saludable, ¿no? La salud es un equilibrio, ¿no? Un punto medio, y de eso estamos hablando en esta ocasión, de la importancia del calcio, que a veces pues se nos va y uno no le presta atención, pero es sumamente importante. El calcio total, que es la mayor parte del tiempo en el cual se mide, la mayoría de las personas van al laboratorio, se hacen una química sanguínea o electrolitos séricos, y ese es el que les van a medir casi siempre. Algunos pocos laboratorios miden el otro, el calcio iónico o ionizado, ¿no? Los valores más o menos van entre 8,5 a 10,5 aproximadamente, y siempre y cuando tengamos, ahí les doy un tip, la albúmina, esa proteína en la sangre, en rangos normales. Si una persona tiene desnutrición o bien tiene descenso de esa albúmina por diferentes circunstancias, por la enfermedad misma, por medicamentos, por problemas en el riñón, problemas en el hígado, desnutrición, X razón, si la albúmina está alterada, entonces no te guíes por ese calcio que estás viendo en el laboratorio. Mejor acude con un médico a que te diga cuál es tu calcio, porque ese calcio, ese valor que uno ve, en caso de la albúmina baja, hay que corregirlo con diferentes fórmulas que uno tiene a la mano para conocer con mayor precisión cuál es el calcio real. Condiciones que bajen albúmina te van a nublar
o dificultar una adecuada interpretación de ese nivel de calcio. Mi recomendación aquí sería completa, para empezar, completa el estudio de ese calcio con al menos estas cosas que te voy a señalar. Si vas a medir el calcio, aprovecha, mide de una vez la vitamina D, así como lo ves escrito, hidroxivitamina D, hidroxivitamina D25, mide la creatinina al menos para ver tu funcionamiento renal, porque este calcio alterado va muy ligado a ese funcionamiento renal. Alguien que tiene insuficiencia renal, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, va a tener alteraciones en ese metabolismo del calcio, y el tratamiento o las intervenciones son diferentes cuando uno no tiene problemas en el riñón. Ahí difiere tantito. Y casi siempre está bien también al pedir electrolitos séricos o una química sanguínea. El laboratorio por rutina te va a medir el fósforo, que también es importante para saber o diagnosticar con mayor precisión cuál es el problema que se está teniendo con ese calcio. Entonces, por lo menos mide esas tres cosas también, aparte del calcio. Mide la vitamina D, hidroxivitamina D25, mide tu funcionamiento renal con una creatinina y el nivel de fósforo. Al menos eso. Y acude con tu médico tratante para una adecuada interpretación. Si tienes alteración en ese sistema, recuerda, va a estar afectado la lipólisis. No vas a bajar de peso o subir inclusive con tanta facilidad. Esa grasa abdominal o visceral va a costar mucho trabajo. Lo digo por aquello que de las personas que batallan con el hígado graso, que tienen tiempo haciendo cambios, pero ese hígado graso ahí persiste, problemas con la secreción o producción de insulina, estamos viendo un péptido C muy bajito. La verdad es que rara vez uno le presta atención a este metabolismo del calcio, pero a veces es eso lo que uno tiene que fortalecer o normalizar lo más que se pueda para mejorar las posibilidades de que esa célula beta que está disfuncional recupere función y pueda producir y liberar la insulina que tu cuerpo necesita. Por eso es importante prestar atención a esta situación. Y creo que lo hemos comentado en otros videos. Cualquier cosa que te ayude, te aporte en este camino arduo y difícil de revertir la diabetes tipo 2, creo que hay que echarlo al carrito, porque eh, a veces una sola intervención, un solo cambio no es suficiente para revertir el problema. La diabetes tipo 2 es multifactorial, por lo tanto el tratamiento también debería serlo. Varias facetas desde distintos ángulos para que aumente tu posibilidad de revertir por completo este problema. Así, calcio, al menos esto que te estoy recomendando, y a criterio médico y según la circunstancia de cada quien, a lo mejor revisar esta hormona PTH, que es para tu hormona, y quizá calcitonina, según, insisto nuevamente, el contexto clínico de cada persona. La paratormona y calcitonina son muestras de sangre que uno se puede revisar si es que hay sospecha de alguna alteración en ese metabolismo óseo. Y esto es lo que muchas personas me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es realmente el beneficio metabólico de la ingesta adecuada de calcio y vitamina D? Pues esto, lipólisis, que uno puede quemar grasa visceral y en consecuencia bajar la resistencia y que nos ayude a revertir el problema. Eso, más que nada. Y aparte de que activan directamente la lipólisis, intervienen en la secreción de insulina del páncreas. De ahí la importancia. De hecho, se dice que la vitamina D es tan importante para el nivel de azúcar o el síndrome metabólico, que hay una gran diferencia entre aquellas personas que tienen metabolismo del calcio normal y aquellas que no. Y las que no tienen un metabolismo del calcio normal, que involucra los factores que ya hemos platicado, son mucho más propensos a el síndrome metabólico, a tener problemas de colesterol, azúcar alta, hígado graso, resistencia a la insulina, osteoporosis y todos los demás factores asociados a este síndrome metabólico. Este es uno de los fundamentos, más no el único, por el cual esa vitamina D y la ingesta adecuada de calcio nos ayuda con esta circunstancia. El páncreas necesita la entrada de calcio
para que se pueda liberar insulina y para quemar grasa visceral, que en últimas, aunque no es el único factor, pero sí quizás el más frecuente, la mayor parte de los casos de diabetes tipo 2 son ocasionados por eso, por un acúmulo anormal de grasa. Y aquí vamos a hacer la aclaración. No estamos hablando necesariamente de personas con sobrepeso o obesidad, ¿eh? No, estamos hablando de una mala distribución de la grasa en el cuerpo. Si esa grasa se empieza a acumular en órganos abdominales, aunque yo sigo en mi peso normal y aunque yo aparentemente no tenga panza, eso no me exenta de tener este problema, porque estamos hablando de grasa alrededor de los órganos depositada de forma anormal, una mala distribución de la grasa. Y si queremos ir un poquito más allá, esa grasa que uno a veces lo puede observar a través de estudios, ultrasonido, tomografía, a veces esa grasa se deposita de forma intracelular y ya dificulta el correcto funcionamiento de esas células. Y tú ves a la persona delgado, no tiene panza, incluso está bajo de peso, ¿no? El ultrasonido no reporta mayor problema, pero eso no te asegura que no hay grasa en el interior de esas células, que de hecho es uno de los hallazgos más frecuentes en aquellas personas que tienen un agotamiento pancreático. Esas células beta ya no están funcionando tan bien. Se han hecho estudios histopatológicos y han documentado eso. Hay un depósito intracelular de grasa que hace que el páncreas no funcione de manera adecuada. Esa es la importancia del calcio y vitamina D en este tema del síndrome metabólico. Y la otra razón es que es raro encontrar una persona con niveles normales de vitamina D, ¿no? Yo creo que si hacemos, por ejemplo, 10 personas, que 10 personas se miden la vitamina D, 9 yo creo, u 8 a lo mejor van a salir deficientes. Solamente uno o dos van a tener niveles adecuados. Ver a alguien con niveles adecuados de vitamina D es raro. Uno lo encuentra y canijo, no me esperaba eso, ¿no? Porque la gran mayoría tiene una deficiencia derivado de lo mismo, de nuestro estilo de vida, de nuestra mala alimentación. Y bueno, aquí tienes un factor más a tomar en cuenta, tu metabolismo del calcio. Mide tu calcio sérico, fósforo, funcionamiento renal, vitamina D. Si hay algo ahí, este, acude con tu médico tratante para profundizar en ese tema y ver qué más se puede hacer para fortalecer ese sistema que pocas veces se le presta atención y a veces sí es complicado y se requiere la opinión de varios doctores, sobre todo cuando el diagnóstico no es muy claro, pero es extremadamente importante saber qué es lo que está pasando, cómo se va a corregir eso, porque si no, puedes tener un montón de consecuencias, problemas renales, descalcificación, síndrome metabólico, entre otras condiciones. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberte ayudado con este video acerca de la importancia del calcio, vitamina D en el síndrome metabólico y si no lo has considerado, estudia, hazte análisis de eso, porque a lo mejor ahí hay un área de oportunidad que te ayuda a revertir por completo.